Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Quisiera saber si es que me escuchan, por favor. No sé si me puedan responder a través de un mensaje. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Por favor, me confirman si es que me escuchan bien. Mil disculpas por la demora. El internet no ayuda a veces. Sí, se escucha bien. Se escucha Genial. bien. Perfecto. Listo. Entonces, en un Mamá. minutito, 2 minutitos más para esperar que ingresen más participantes, empezamos, ¿sí? Cualquier duda o consulta me la pueden escribir por chat, ¿no? Yo voy a aprovechar ahorita por el bien de la charla para silenciar el micrófono de todos, pero cualquier consulta me la hacen por ahí. Igual al final la idea es poder tener una ronda de preguntas lo más, lo más rápida posible porque las condiciones de Zoom han cambiado y ahora me parece que es menos el tiempo que uno tiene para poder para poder utilizar el servicio, ¿no? Entonces voy a proceder a silenciarlos y empezamos en 30 segundos. ¿A dónde, chicos, ya? Bien, empezamos. Muchas gracias a todos por su interés en participar del taller. La idea del taller es que nos dé un poco más de luces sobre el tema del flujo de caja, que yo considero que es muy importante porque digamos, como que las patas flojas al momento de gestionar un negocio, sobre todo cuando hablamos de negocios que han empezado desde cero, que el equipo es reducido, que por ahí se ha orientado mucho a realizar tareas operativas, pero que hoy por hoy le cuesta quizás un poco llevar un control un poco más fino en el tema de cómo entra y cómo sale el dinero, ¿no? Este flujo de caja tiene una particularidad y es que está enfocado para micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si bien es cierto, nos basamos nosotros eh, en la teoría que te enseña cómo hacer un flujo de caja de manera correcta, nosotros hemos hecho algunos cambios que consideramos que son necesarios, como les digo, teniendo en cuenta que estamos hablando de micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y la idea es que los recursos que utilicen les sean de ayuda y sean fáciles de utilizar. Vamos a hacer una revisión bastante rápida para los que quizás no tuvieron oportunidad de revisar el ebook que compartí a lo largo de estos días, ¿no? Pero básicamente, el flujo de caja básico, ¿qué es lo que me permite? Me permite tener trazabilidad de toda la plata que ingresa y que sale del negocio. Y ese justamente es el fin de esto, ¿no? No estamos considerando algunos conceptos, como mencioné hace un rato, no estoy considerando algunos conceptos que quizás la teoría
implica que se utilicen, básicamente lo he reducido a ese hecho, ¿no? Cómo entra y cómo sale el dinero de un negocio, independientemente del nombre con el que se le ponga, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve? Tiene una serie de beneficios, ¿no? Lo principal es analizar financieramente la empresa. Y este es un aspecto bien importante porque hoy por hoy, por ejemplo, los bancos que están enfocados a las MIPYMES no se basan tanto en lo que contablemente las empresas declaran, ¿no? Porque se sabe que lamentablemente por el tema tributario en el Perú no funciona de la manera correcta y los estados financieros a veces no reflejan la verdadera salud financiera del negocio, ¿no? Entonces, estos bancos o estas entidades normalmente utilizan sus propios métodos para poder definir las condiciones de crédito que le pueden ofrecer a un cliente. Entonces, que empiecen a utilizar un flujo de caja de esta manera ayuda bastante a que ustedes mismos, independientemente de cuál sea la situación de la facturación o la realidad contable que tenga el negocio, puedan tener trazabilidad de cómo está el dinero, de cómo entra y sale el dinero y cómo se encuentra la empresa realmente, ¿no? También es una herramienta que no permite proyectar los ingresos y egresos, ¿no? Pero sí rastrearlos. ¿En qué sentido? En que la proyección requiere de cierto análisis, de cierto estudio. Si es un negocio que ya lleva tiempo funcionando, evidentemente requiere pues eh, o mejor dicho, es más fácil porque tengo información estadística, ¿no? Con suerte, porque a lo largo de mi carrera yo he tenido, por ejemplo, contacto con negocios que emiten facturas y también venden quizás en lo que se llama en negro. Y, y el tema ahí es que muchas veces cuentan con la información de la factura, que es la histórica, que finalmente la pueden solicitar al contador, pero no rastrean tanto las ventas que han hecho en negro, ¿no? Hay otras empresas que yo he tenido oportunidad de hacerles consultoría en las que sí lo controlan. Entonces ahí es mucho más sencillo, si es un negocio que ya está funcionando, poder justamente considerar esa información histórica, procesarla, eh, catalogarla de manera correcta y contar con la información sobre cuáles son los ingresos que yo más o menos calculo que voy a tener a futuro, en un periodo de un año, por ejemplo, ¿no? Cuando el negocio es nuevo, ya hay un poco más de complicación porque hay que considerar pues algunos supuestos que me permiten finalmente más o menos pretender saber cuánto es lo que va a entrar del negocio, o cuánto va a entrar al negocio por ventas, que es lo más complicado, ¿no? Sustentar solicitudes de crédito, que un poco está relacionado con lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Que es justamente decirle al banco, mira, esto es lo que yo he declarado, pero esto es lo que yo realmente valgo, esto es lo que yo realmente muevo. Que como lo mencionaba, no es una crítica a cómo funciona el mercado actualmente, pero es una realidad y por lo tanto es bueno poder considerarla, ¿no? Finalmente, este flujo de caja es un control interno, es un control de la gestión del negocio a nivel financiero que no tiene que ser compartido con ninguna entidad gubernamental, ¿no? Conocer la liquidez de la empresa, ¿no? Y eso es importante. Una de las problemáticas que suelen ocurrir cuando... Ricardo, veo que has levantado la mano. Si puedes, por favor, escríbeme la pregunta. Yo voy a tratar de responderla hacia el final de la charla para no complicarnos un poco. Pero por favor, escríbela y yo con gusto la respondo al final. Eh, Como mencionaba, el tema de conocer la liquidez de la empresa, ¿no? Entonces, qué significa eso, ¿no? Saber realmente cuánto tengo de plata, si es que tengo plata, ¿no? Si es que al final del mes realmente voy a contar con la cantidad de dinero que yo necesito contar. Cuando una empresa está en movimiento, tiene estas compras y ventas en negro, tiene además, por ejemplo, créditos comerciales, ¿no? Donde recibe mercadería hoy día y la puede pagar todavía dentro de 30, 45 días, dependiendo de las condiciones. Eh, Suelen haber gastos por el supuesto excedente de caja que no van del negocio. No hay mucha gente, por ejemplo, compra terrenos o invierte en un camión comprándolo en efectivo porque se imagina que finalmente puede pagar sus cuentas luego, ¿no? Eh, pero cuando pasan cosas como por el ejemplo que ocurrió en este momento, ¿no? Lo del tema de la cuarentena, que es como andar en bicicleta y que metan un palo en la llanta y te detiene de golpe, es donde justamente uno se da cuenta de que quizás no tenía tanta liquidez o el flujo de efectivo no era tan bueno como ellos pensaban, ¿no? Entonces, básicamente ese es un poco el objetivo también del flujo de caja. Y evidentemente, también
tomar decisiones, perdóneme, tomar decisiones operativas, ¿no? Es decir, ok, dependiendo de cuánta plata vaya a entrar, dependiendo de qué es lo que tengo que comprar, dependiendo de todo eso, yo puedo finalmente tomar decisiones informadas. Eso es lo más importante, ¿no? Tomar decisiones informadas, ¿no? No dejar un poco de lado la costumbre eh, la costumbre de tomar, digamos, decisiones a ojo buen cubero, como normalmente dicen, sino realmente saber cuál es la realidad del negocio o cómo se está enfrentando la liquidez del negocio, ¿no? Entonces, en resumen, el flujo de caja es eso, es una herramienta de gestión que abarca toda la operación de la empresa y permite tomar decisiones informadas oportunamente, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para elaborar un flujo de caja? Básicamente la información, ¿no? Como mencionaba hace un rato, si yo tengo un negocio que ya viene funcionando desde hace un tiempo, probablemente el tener acceso a esa información y poder procesarla me va a tomar por ahí un poco de tiempo, pero como tengo la data a la mano, lo puedo hacer. Cuando la empresa es nueva, la historia es un poco más complicada, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Saldos de las cuentas bancarias, dinero en efectivo que pueda tener guardado, créditos comerciales que estén pendientes, préstamos bancarios que también estén pendientes, eh, y los ingresos que yo más o menos calculo que puedo llegar a tener en caso de mi negocio, por ejemplo, venta al crédito, ¿no? Eh, y lo segundo es un método para poder organizar esa información, ¿no? Ese método puede ser un software, puede ser una hoja de cálculo de Excel, puede ser incluso un cuaderno, ¿no? Si es que se sigue una estructura, la estructura en particular, puede ser incluso un cuaderno que se completa a mano, ¿no? Dependiendo del negocio, dependiendo de las posibilidades que tenga, dependiendo de si tiene un equipo de trabajo o no, dependiendo también eh, digamos, de las habilidades del equipo de trabajo, ¿no? Hay negocios, por ejemplo, negocios que se dedican a la distribución, gran parte del equipo son personas que se dedican son choferes o son, por ejemplo, personas que se dedican a entregar mercadería, entonces rara vez pueden apoyar en labores de oficina para ese tipo de cosas, ¿no? Cuando ya se trata de una empresa que sí tiene un impacto un poco más administrativo, quizás se pueda manejar de manera distinta, ¿no? ¿Cómo se puede organizar la información? De tres partes, ¿no? El flujo de operaciones, que es básicamente todos los ingresos y las salidas de dinero por el core business del negocio, ¿no? Es decir, todo lo que ingresa y todo lo que sale por la razón por la cual el negocio funciona, ¿no? Eh, Tenemos también el flujo de caja de inversión, que es cuando se hacen inversiones, por ejemplo, en bonos, cuando se hacen inversiones en fondos mutuos, cuando la empresa quizás tiene excedente de liquidez y intenta un poco, digamos, diversificar el riesgo y comienza a invertir los excedentes de dinero en instrumentos financieros. Y el flujo de caja financiero, que básicamente son las operaciones financieras que el negocio realiza, ¿no? Préstamos, leasing y todo ese tipo de actividades, ¿no? Eh, ¿Qué lecturas se pueden extraer del flujo? Por su naturaleza, bueno, son dos, ¿no? Que sea negativo o que sea positivo, ¿no? Si es positivo, realmente todo el mundo finalmente está feliz. eh, Queda plata en el negocio después de hacer todo el malabar operativo, ¿no? Y lo que puede pasar cuando el negocio es negativo, o el flujo de caja, perdón, es negativo, cuando no hay solvencia, entonces evidentemente hay un riesgo de pagar deudas tarde, de no poder cumplir con el pago de los salarios, de no poder cumplir con el pago de los préstamos y ese tipo de cosas. Y evidentemente, cuando esta situación se mantiene a lo largo del tiempo, nos vemos ante una potencial quiebra del negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Primero hacer la proyección, es decir, ordenarnos un poco en qué es lo que yo considero que va a ingresar en un periodo de tiempo, normalmente es un año, delimitado de manera mensual, y hacerle un seguimiento, ¿no? Y el seguimiento implica ¿qué cosa? Que se llene la información de manera oportuna, ¿no? Si yo espero a que termine el mes de enero para procesar la información recién en la quincena de febrero, y recién el 15 de febrero tengo lo que ocurrió en enero, realmente hay muy poco que yo pueda hacer para poder, digamos, evitar alguna situación incómoda en el tema del flujo del efectivo. Entonces, el seguimiento me permite a mí, o mejor dicho, está enfocado a que yo de manera oportuna en el día a día, o a lo mucho pues con 1 o 2 días de atraso, si es que no se cuenta con un equipo adecuado o la carga laboral está muy alta, hacer hacer el trabajo de registrar todos los movimientos en el momento adecuado, ¿no? Y finalmente la comparación, ¿no? Es decir, ok, ya proyecté, ya me imagino más o menos cuánto es lo que va a venir, lo que puede entrar y salir a futuro, estoy haciendo un seguimiento constante, ya con esas dos cosas, digamos que por su propio peso, ¿qué cosa cae? La comparación, ¿no? Y la comparación es básicamente
contrastar que lo que está ocurriendo el día de hoy o al día de hoy corresponde con lo que yo había proyectado. Si es mucho mejor que eso, en buena hora, el negocio tiene una mejor salud de la que yo había previsto. Y si no es así, entonces nos vemos ante la posibilidad de poder pivotear, de poder hacer cambios durante el trayecto para de alguna manera tratar de asegurar que lo que está por ocurrir no pase si es que es negativo o si llega a pasar en caso sea positivo, ¿no? Entonces, para eso que hay que delimitar políticas. Y quizás la palabra política suena muy amplio, suena muy grande, pero en realidad es simplemente tener reglas claras de juego dentro del negocio, ¿no? Ya sea que sea un negocio autogestionado o que sea un negocio que cuenta con un equipo de trabajo. Quizás con un equipo de trabajo es mucho más sencillo, pero cuando es autogestionado tampoco no es imposible, ¿no? Muchas veces los negocios autogestionados tienen el apoyo, pues, de los hijos o tienen el apoyo de la esposa o es un negocio que se hace en pareja y se pueden distribuir tranquilamente las responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de políticas? Como mencionaba hace un rato, la más importante, la de oportunidad y disponibilidad. Es decir, yo debo ingresar la información de manera oportuna y debe estar disponible, es decir, debe estar a la mano. Si yo completo la información y al final ese archivo nunca más lo vuelvo a ver, nunca más cotejo qué es lo que pasa, simplemente me dedico a llenar la información, pero no lo vuelvo un instrumento vivo en la gestión del negocio, entonces no me sirve. Por lo tanto, oportunidad y disponibilidad van de la mano, ¿no? Política de créditos, ¿no? ¿Eso qué implica? Tener claro cómo yo voy a vender al crédito. ¿No? No puedo vender a todo el mundo el crédito y muchas veces tampoco no puedo vender todo al contado porque puedo perder oportunidades comerciales, ¿no? Entonces, también hay que tener una política de crédito. ¿Qué tipo de cliente le voy a dar? ¿Con qué antigüedad? ¿Cuánto me compra? Qué monto tope? ¿Cuánto tiempo le puedo dar, ¿no? Para que me pague, ¿no? Si yo, por ejemplo, mi proveedor me vende a 30 días de crédito, yo no puedo darle a mi cliente 45 días de crédito para que me pague, ¿no? Porque entro en déficit, ¿no? Lo ideal es que yo pueda cobrar más rápido lo que tengo que pagar para que no tenga problemas de flujo de dinero. Política de cobranzas también es importante. ¿Qué pasa cuando el cliente no paga a tiempo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para recuperar la cartera? Política de gastos, ¿no? Es decir, en qué se gasta el dinero en el día a día, ¿no? Si es un negocio pequeño, muchas veces, imaginemos, no sé, la bodega de barrio, normalmente de la caja chica salen todos los gastos de la casa, ¿no? Si hay que cortarse el pelo, si hay que, no sé, pagar fotocopias para la universidad, si hay que coger para el pasaje, se coge de la caja de la bodega, por ejemplo, pero ese dinero es una mixtura entre mi capital de trabajo y la ganancia. Y cuando no llevo un control, entonces las cosas se complican, ¿no? Ojo, no digo no gastar, digo tener una política de gastos, es decir, delimitar correctamente cuánto dinero va a salir, cuánto es lo que se va a gastar como máximo, ¿no? Gumer, veo que también has levantado la mano en un ratito. Por favor, escríbeme la consulta y yo voy a tratar de responder al final. Y finalmente una política de compensaciones, ¿no? ¿Qué significa eso? Tener mapeado cuánto le puedo pagar a las personas, independientemente de que yo considere que lo voy a poner en planilla o no, si es que le voy a pagar beneficios o no. El simple hecho de saber cuánto le puedo pagar a una persona de manera justa por el trabajo que va a realizar, ¿no? Entonces, vamos a revisar ahora el flujo de caja que les mandé. Déjenme un segundito para poder hacer el cambio de la pantalla. Muy bien. Quiero aprovechar para responder las consultas. Quiero ver por dónde es que puedo verlas. No sé si me llegaron a escribir algunas preguntas. Quiero tratar de responderlas antes de entrar a esta parte.
A ver, ya logré encontrar el chat. Veo que sí, sí me están escuchando. Veamos. A ver, Susi nos pregunta cómo se puede procesar y presentar la información que no se declara por algún financiamiento con entidades financieras, ya que generalmente, entre otros tipos de información, se toma en cuenta el flujo de caja. A ver. Bueno, tiene que haber siempre un método, ¿no? Eh, yo trabajé, por ejemplo, con una empresa que tenía un documento distinto de la factura, pero a través del cual realiza la cobranza, por ejemplo, ¿no? Que es el documento que certifica que se le dejó mercadería a este cliente. Entonces, tienes tus facturas, que son las que tú declaras, y tienes este documento adicional, que es un documento, por así decirlo, por lo bajo, pero que te ayuda a guardar o a rastrear la información de las ventas que tú vas realizando a lo largo del tiempo, ¿no? Y evidentemente hay que saber a quién se le presenta esa información, ¿no? Si es una entidad del Estado, yo no le puedo decir, por si acaso yo compro y vendo una parte de mis productos en negro, ¿no? Pero los bancos sí lo saben, ¿no? Yo he tenido incluso entrevistas en algún momento con gente de plataforma de algún banco que me dice, sí, nosotros tenemos un método con el cual evaluamos al cliente que va mucho más allá de lo que declara contablemente. Incluso, por ejemplo, se consideran maquinarias de miles de dólares que no han sido compradas como parte de activo de la empresa, porque han sido compradas con dinero de la venta en negro, que está en la planta y que el evaluador la ve y la considera, a pesar de que no está realmente considerada como un activo del negocio, ¿no? Entonces, lo puedo hacer de esa manera, puedo tener notas de venta, puedo tener algún documento adicional que me ayude justamente a tener esa información a la mano y que finalmente, como mencioné, también me puede servir para hacer la gestión de cobranza en caso sea una venta al crédito, por ejemplo, ¿no? Por aquí me preguntan, a ver, Anatolia, ¿el tiempo de proyecciones que recomiendas es un mes, 3 meses? Yo recomiendo que sea un año, que es lo mejor, porque, digamos, una vez que uno ya se pone en el esfuerzo de hacer ese trabajo, lo mejor es que tú puedas hacer tu proyección a un año, pero la proyección y el seguimiento son dos cosas distintas. Entonces, el seguimiento tiene que ser constante, ¿no? Como yo mencionaba en algún momento, lo ideal es que se actualice al día siguiente de haber hecho las operaciones, ¿no? Si yo ya vendí y cobré el lunes, el martes lo actualicé. Si yo ya vendí y cobré el martes, el miércoles lo actualicé, ¿no? Mientras más corto sea el seguimiento que yo haga, va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si llegamos a la quincena del mes y yo me doy cuenta de que no llego al 50% de mi proyección de ventas, entonces yo ya tengo la otra mitad del mes para poder hacer algo. De igual manera, si llego a la quincena del mes y yo me doy cuenta que no estoy llegando a mi proyección de cobranza, entonces tengo 15 días más para poder hacer algo dentro del mes y asegurarme, ¿no? Mientras yo deje pasar mucho más tiempo en actualizar esta información y en hacer ese seguimiento y esa comparación, va a ser mucho más perjudicial para mí. Y al final lo puedo tener actualizado. Nadie dice que no puedes actualizar en febrero lo de enero o en marzo lo de febrero. Pero finalmente es información histórica que se va a ver bonita, que te va a dar luces de cómo se comportó el negocio, pero no te permitió tomar decisiones en el momento, ¿no? Y ese es un poco el valor del flujo de caja, ¿no? Si la empresa paga siempre con atraso, ¿puede llevar un flujo de caja? Sí, o sea, el flujo de caja es una radiografía del negocio, ¿no? No significa que el flujo de caja está bien hecho si siempre voy a positivo o está mal hecho si siempre voy a negativo. En todo caso, la gestión del negocio puede ser que no sea la mejor, pero eso no significa que yo no deba llevar un control. Más bien, si mi flujo real del negocio me está indicando que siempre me falta liquidez, siempre me quedo corto de dinero, entonces yo ya tengo que empezar a replantear algunas cosas, tengo que empezar a ver qué es lo que está fallando. Está fallando el valor de venta que estoy colocando y por eso, o sea, una de las cosas que quizás no se ven mucho en el flujo de caja, pero que también influyen es a cuánto vendo y cuánto margino, porque eso también me va a permitir a mí tener una idea de cuánto dinero está entrando al negocio, ¿no? Pero también tiene que ver con cuánto me demora en cobrar, tiene que ver con las condiciones que yo tengo con mi proveedor. Quizás tengo un proveedor que es muy cerrado, que solamente me vende al contado y probablemente yo necesite ya de alguien que me venda al crédito, un poco como para poder paliar la situación, ¿no? Por acá veo otra pregunta más.
Eh, entonces tenemos un flujo proyectado y otro ejecutado. Así es. Como menciona Sandra, tenemos un flujo proyectado y otro flujo ejecutado, ¿no? Eh, a ver. Y la última pregunta, Anatolia, que dice, si me enfoco en un tema de liquidez, lo ideal es que el flujo de caja me ayude a saber cuánta liquidez es necesaria para el siguiente mes para asumir mis costos y gastos. Sí, exactamente. O sea, cuando yo tengo un negocio que está operando, por ejemplo, porque ya todo el año tuve ventas o tengo varios años en el mercado y tengo acceso a la información, eh, yo ya puedo más o menos prever cuánto es el dinero que voy a necesitar, cuáles son las condiciones de compra y de venta que tengo con mis clientes y con mis proveedores. Entonces yo ya también puedo anticiparme cuánto necesito, ¿no? Y poder decir, mira, este mes que viene, si se cumple la proyección, yo no voy a poder comprar nada al contado. Entonces no me comprometo a ese tipo de adquisiciones. O por el contrario, si pensaba comprar el crédito y me doy cuenta que no voy a poder pagar, una de dos: o hablo con mi proveedor y le pido mucho más tiempo para poder pagarle, o hablamos de un esquema de pago distinto, o simplemente reduzco un poco la cantidad de mercadería que voy a solicitar y trato de vender más al contado que al crédito, ¿no? Entonces, esas cosas son las que me van a ayudar justamente a, a, a trabajar con el flujo de caja de manera integral en la gestión del negocio, ¿no? Ok, entonces voy a pasar rápidamente al flujo de caja. Ojalá que nos alcance el tiempo para poder revisarlo por completo, porque lamentablemente Suma ahora nos da 40 minutos en lugar de una hora. Y yo, a raíz de ese taller, es que me he enterado que ese es el tiempo nuevo, así que voy a tratar de correr lo más posible. Veamos. A ver, en el flujo de caja, ¿yo qué mencionaba? Yo mencionaba, perdón, en el caso de estudio yo mencionaba algunas cosas, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, que ese es el estado de resultados del negocio. Esa es una fuente de información. Podría ser otra, en caso yo tenga un negocio que, por ejemplo, no trabaja con estado de resultados, ¿no? Lo importante es saber, uno, si es que el estado de resultados refleja la realidad del negocio o no, y en los aspectos que no lo refleje, considerar esa variable, ¿no? En este caso vamos a considerar de que el estado de resultados nos da la información real, es una radiografía real del negocio. No está completo, no considera todas las cosas en las que un negocio puede gastar para poder operar, pero para el ejercicio nos sirve. Entonces, a diferencia del estado de resultados que me muestra la información por grupos, es decir, por gasto administrativo, por gasto de venta, por gasto de distribución, yo lo que tengo que hacer es comenzar a cambiar un poco la agrupación de esa información para poder trabajarla de la manera que a mí me sirve para el flujo de caja, ¿no? Y por ejemplo, lo que hacemos es considerar el pago del personal. Yo aquí tengo las cantidades que se han gastado en un año, aquí por si acaso he colocado a cómo se llega a ese cálculo. Entonces, lo que he hecho por este lado justamente es definir que el gerente general gana 5.000 soles al mes, ¿no? Que son los 60.000 soles al año, ¿no? Entonces, considerando todas las personas que conforman el equipo y que han recibido su sueldo durante todo un año, yo puedo ir definiendo cuánto es el gasto mensual. Entonces, acá tengo, por ejemplo, 19.000 soles de pago de personal que yo tengo que cubrir todos los meses. Entonces, cuando me voy aquí a mi flujo de caja, ¿no? Que lo que hace justamente es mostrarme en la parte superior todos los ingresos y en la parte inferior todos los egresos, comienzo a consignar, para este caso, de pago del personal, ¿no? Vamos a ponerlo acá de otro color. Para este caso del pago de personal, los 19.000 soles, ¿no? Puede ser de que yo tenga un negocio que trabaje por campañas, que en julio contrate más gente, que en diciembre contrate más gente. Esas eh, ya son particularidades de cada negocio y de cada industria, ¿no? Pero digamos que para este caso en particular, si yo ya sé que realmente he gastado esta cantidad de sueldos al mes, entonces eso es lo que voy a gastar todos los meses en pagar mi planilla. Tengo, por ejemplo, servicios profesionales, ¿no? Un contador que me cobra 800 soles al mes, que justamente es lo que está aquí, 9.600 al año, son 800 soles al mes. Entonces, esa información también la puedo colocar acá, ¿no? Y yo comienzo a armar mi flujo de caja de esta manera. Tengo por acá, por ejemplo, eh, las comisiones, ¿no? Que, por ejemplo, la comisión, el estado de resultados me indica que es el 5% de la venta neta. Entonces, yo tranquilamente puedo calcular de esa manera la comisión. Eh, Normalmente los esquemas de comisiones sí son más complejos. Yo recomiendo que se haga un cuadro adicional donde se, este, que bueno, justo me ha salido que tengo un poco más de tiempo. Entonces, a lo que iba. Eh, yo tengo, por ejemplo, acá, según el estado de resultados, que yo he pagado 5% de comisiones
del valor, sobre el valor de la venta neta en todo ese año, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo problemas de liquidez, también convendría validar si es que mi esquema de comisiones va acorde al mercado, en caso yo tenga, por ejemplo, empresas con las que me pueda comparar, ¿no? Puede ser que por ahí quizás esté pagando de más y ahorita la salud del negocio no te permite pagar tanto, por lo tanto yo debería ajustarlo. Y ojo, con eso no me refiero a ser huraño, ¿no? Vamos al tema de tomar decisiones informadas y saber que también el tema de la comisión podría ser un problema por el cual yo tengo digamos, falta de liquidez. O incluso, como me ha pasado muchas veces, hay empresas que pagan la comisión y como no tienen realmente estructurado el tema de la cobranza, no tienen una persona que realmente se encargue de eso, lo encaran con el vendedor, pero el vendedor lo presionan para vender y también para cobrar y no se da abasto. En medio de todo eso, terminan pagando comisiones de ventas que todavía no se cobran. Entonces, eso también genera un problema en el flujo de caja, ¿no? Porque yo estoy utilizando dinero que ha entrado por otro concepto para pagar comisiones por ventas que no han sido recolectadas, ¿no? Entonces, ese también podría ser justamente uno de los motivos que vale la pena revisar. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, consideramos? Los alquileres de oficina, los alquileres de almacén, que están separados, como en el estado de resultados están separados, ¿no? Porque mi oficina es un gasto administrativo y mi almacén es un gasto de ventas. Pero yo para el flujo de caja tengo que juntarlos para tener mi línea de alquileres, ¿no? Tengo otros gastos que he puesto en realidad un monto X, un poco como para jugar, que también los negocios tienen cualquier otro gasto, economato, productos de limpieza, por ahí algún servicio para hacer un banner o lo que fuese, ¿no? Todos esos gastos que uno realiza, incluso por los cuales no solicita un comprobante de pago, también se tienen que controlar, ¿no? Como el flujo de caja va a ser una herramienta interna, yo debo considerar todo, ¿no? Todo lo que yo gaste con dinero del negocio lo tengo que considerar, ¿no? Si me voy a una galería a rellenar de tinta mi impresora y no pedí ninguna vuelta, ninguna factura, ok, igual también ese gasto lo controlo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del año o al final del periodo yo voy a poder ver realmente cómo se va esa plata, porque uno dice, bueno, ya, esto que se vaya en taxi, ya que lo arregle de esta manera, que le pague a tal persona y todo lo demás. Y cuando comienzo a ver de manera histórica todos esos gastos que yo he hecho, me puedo dar cuenta que quizás por ahí también el dinero se está yendo de una manera equivocada y me complica o me condiciona la liquidez del negocio, ¿no? Entonces, todos estos datos que están aquí, que yo he podido sacar del estado de resultados, yo los termino trasladando de acuerdo a la naturaleza del gasto aquí, ¿no? Por ejemplo, veo el tema de pago de comisiones de venta, ¿no? Veo el tema del pago de alquileres de bienes inmuebles, la compra de combustible, el pago de peajes y los otros gastos, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo información histórica, como mencionaba, yo tengo la posibilidad de poder hacer este ejercicio, ¿no? Claro, quizás por ahí uno puede ya anticiparse y saber, no, es que yo en julio voy a hacer una campaña especial de esto, ok, entonces se presupuesta y se considera en el flujo de caja con esos valores. No, yo para diciembre considero contratar 2 personas más para que me ayuden a volantear o para que me ayuden a envolver regalos o para que me ayuden a jalar clientes o lo que fuese. Entonces, como yo ya lo sé de antemano, lo puedo ir teniendo, ¿no? Lo puedo ir mapeando en mi flujo de caja, ¿no? Voy a pasar a la parte superior ahorita, quiero dejarlo para el final porque es un poco más complejo. Esta primera parte de aquí, yo lo que tengo son los conceptos de mi flujo de caja, primero los ingresos y luego los egresos, ¿no? Esto es lo que se llama el flujo de caja operativo. Todos los movimientos que se están generando acá son movimientos por la operación del negocio, por la naturaleza del negocio, por la razón de ser del negocio, ¿no? Luego de eso, tenemos aquí el flujo de caja financiero, ¿no? ¿Y qué es lo único que estamos considerando de acuerdo al ejercicio? El pago de préstamo. Aquí hay que tener bastante cuidado si es que trabajamos con un estado de resultados, porque hay que tener en cuenta que en el estado de resultados, lo que aparece como valor de 9.000 soles son únicamente los intereses. Y nosotros cuando pagamos un crédito pagamos intereses más capital. Entonces lo que yo debo colocar en mi flujo de caja no es el interés, no es el valor que aparece aquí en el gasto financiero, sino es más bien el valor de la cuota que yo voy a terminar pagando, ¿no? Por eso en algún lado del ejercicio menciona el valor de las cuotas, que me parece que es 2.500 si no me equivoco, y ese valor justamente es el que yo coloco aquí en mi estado de resultados, ¿no? ¿Por qué lo estoy considerando aparte? Porque el préstamo no es una actividad primordial del negocio. ¿Lo requiere? Sí.
¿Lo necesita para poder, digamos, comprar más mercadería o para poder hacer alguna inversión en activos? Sí, pero no es un gasto operativo, ¿no? Es un gasto de financiamiento, no pertenece a la operación del negocio en estricto, ¿no? Bien, entonces, vayamos aquí a esta parte que es un poco más compleja, por así decirlo. En el ejercicio nos dice de que mantiene cuentas por cobrar de 250.000 soles, ¿no? Estamos bajo el supuesto de que yo estoy empezando el año, ¿no? Quizás debí mencionarlo en un principio. Nosotros estamos empezando el año, ¿no? Esta información es la que yo tengo a diciembre del año anterior y estoy empezando a trabajar con la proyección de mi flujo para el año siguiente, ¿no? Entonces yo estoy cerrando el año con 250.000 soles de cuentas por cobrar y me indica cuáles son los porcentajes en los que yo voy a poder recolectarlo mes a mes. Entonces, lo que hacemos básicamente es considerar ese valor. Tengo acá mis cuentas por cobrar, 250.000, las voy a pagar en los meses que vienen en proporción del 20%, 50% y 30%. Entonces calculo el porcentaje que corresponde y lo inserto aquí, perdóname, aquí, a la cobranza de ventas de crédito. ¿No? Acá está el pago de proveedores, me estaba confundiendo, mil disculpas. Aquí, a la cobranza de ventas a crédito, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Es cobranza que yo ya tengo del año anterior, por ejemplo, ¿no? 50.000 me van a entrar en enero, 125.000 en febrero y 75.000 en marzo, ¿no? Entonces yo ya consideré para mi flujo de caja del siguiente año las cuentas por cobrar que tengo del periodo anterior, ¿no? Del año anterior. ¿Qué otra cosa me indica? Que tengo cuentas por pagar que ascienden a 400.000, es decir, tengo deudas que yo tengo que pagar y también me entrega la proporción. Entonces, básicamente lo que he hecho aquí es considerar el valor y colocar las proporciones que tengo que pagar mes a mes. Y como eso es un gasto, es una salida de dinero, la estoy considerando aquí, ¿no? Entonces, aquí, en este lado, es que tengo justamente todo lo que tengo que pagar a proveedores a crédito que estoy arrastrando el año anterior. Si a ustedes se les facilita, pueden ir creando campos de acuerdo a la forma en que ustedes van ordenando la información. Si bien es cierto acá, por ejemplo, hay algunos códigos, porque esa es una herramienta que yo ya tengo seteada previamente, ustedes pueden considerar la cantidad de campos que ustedes requieran para poder organizarse, ¿no? A veces la teoría es muy dura y te dice, ok, todas las cobranzas van aquí, todos los pagos van acá, y a veces tener que agruparlo de esa manera nos complica un poco. Si ustedes se sienten más cómodos haciéndolo por partes, lo pueden hacer así, no hay ningún problema. Mientras tengan claro cuál es el concepto que colocan en cada campo, para que ustedes sepan realmente a qué hace referencia ese ingreso o esa salida de dinero, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me falta? Proyectar las ventas al contado y las ventas al crédito. Entonces acá sí requiere quizás de un poquito más de análisis y de consideración. Si nosotros revisamos el Business Model Canvas que compartí con el caso de estudio, vamos a ver que dentro de la propuesta de valor a los supermercados les ofrece el 100% de ventas al crédito por 120 días. A los mayoristas les ofrece 30 días de crédito según volumen y sujeto a evaluación, y a las ferreterías les ofrece el 100% o les vende el 100% del contado, ¿no? Entonces, esa información ya me permite tener una idea. Evidentemente, a veces, si yo quiero contrastar esto contra las facturas, si no tengo un archivo de cobranza o un control de cobranza, es complicado. Entonces sí requiere dar 2 pasos más atrás y si es que en este momento no estoy listo para armar un flujo de caja, empezar a ordenar esa información o empezar a trabajarla, ¿no? Muchas veces a mí me ha pasado con algunos clientes que he tenido que me dicen, no, es que yo quiero que todo esté bien el día de mañana y eso no va a pasar, ¿no? Lo mejor que pueden hacer es empezar a trabajar en algo el día de hoy, ¿no? Ya, yo no llevo un control de mis cuentas por cobrar, no tengo un archivo de Excel o no tengo un cuaderno donde lleve ese control. No importa, empieza a hacerlo desde el día de hoy y trata de actualizarlo todos los días, ¿no? Ya luego verás la manera de poder trabajar con esta data histórica. O por último, si es que realmente quieren implementar un flujo de caja y no tienen el tiempo como para poder armar un flujo proyectado, en este momento trabajando con la data histórica, pueden tranquilamente empezar a registrar entonces las entradas y salidas reales del negocio. Entonces yo ya me estoy anticipando a lo que puedo proyectar el próximo año, ¿no? Es decir, tengo 2 maneras de poder armar el flujo de caja cuando un negocio ya funciona. Una de ellas es
analizar la data que yo ya tengo y distribuirla y organizarla de manera correcta. O la otra es empezar a armar mi flujo de caja desde el día de hoy, ya no con proyección, simplemente haciéndolo real. Y de esa manera voy preparando mi camino para el siguiente año o el siguiente periodo poder tenerlo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en una industria que no depende de campañas, ¿no? El ejemplo más clásico, ¿no? Por ejemplo, los turrones, ¿no? Los turrones en octubre venden mucho más y los demás meses es más bajo. Los panetones venden mucho más en julio y en diciembre y los demás meses no venden nada o venden mucho más bajo. Y hay industrias que trabajan así, trabajan por temporadas, ¿no? Entonces, si yo estoy en una industria o en un mercado que no trabaja por temporadas y más bien mis ventas son prácticamente las mismas todos los meses, entonces puedo tener información de un mes y replicarla hacia los siguientes meses como una proyección y sobre eso hacer seguimiento, ¿no? Entonces, la idea justamente es detenerse un poco y empezar a analizar de qué manera puedo yo trabajar la información que tengo, también sabiendo cómo funciona la industria en la que yo me encuentro. Eh, para este caso en particular, ¿qué vamos a hacer? Hay una información que el caso no me da y es cuál es la proporción de ventas que yo tengo por mi segmento de clientes. Si tengo las facturas y las facturas es realmente toda mi información verídica y porque no vendo nada en negro, por ejemplo, entonces yo tranquilamente puedo revisar todas las facturas y empezar a sumarlas de acuerdo al segmento de clientes que yo he definido y tener claro qué porcentaje en todo el año yo les he vendido, ¿no? Acá para el ejercicio, tomando como consideración el estado de resultados, lo que he hecho es coger la venta anual, dividirla entre 12, asumiendo que es un negocio que no tiene estacionalidades, eh, y he jugado con algunos porcentajes, ¿no? He definido que el 40% de la venta es a los supermercados, el 38% a los mayoristas y el 22% a las ferreterías de barrio, ¿no? Acá es supermercados y tiendas de mejoramiento del hogar, ¿no? Entonces, con esta proporción yo ya puedo empezar a armar un poco lo que he generado aquí, que es justamente mi proyección de ventas, ¿no? Vamos a hacerlo por acá, perdón. Que es mi proyección de ventas de todo el año, ¿no? Entonces, lo único que tengo que tener en consideración son las características por las cuales yo vendo, ¿no? Por ejemplo, mi venta al contado, que es de las ferreterías de barrio, yo le vendo a ellos el 100% al contado. Entonces, aquí va. Venta al contado, ferreterías de barrio, 100%. Todos los meses, esto es lo que yo proyecto que me va a entrar en promedio, ¿no? La venta al contado mayorista, ¿no? Al mayorista yo estoy definiendo, por ejemplo, que el 80% se lo vendo al contado y el 20% al crédito. Por eso es que aquí tengo dos opciones o dos líneas o dos campos para la venta, ¿no? Venta mayorista, que es al contado, y venta mayorista al crédito, ¿no? 80 y 20, 100%. Y lo que hago simplemente es coger este valor y eh, coger el valor y trasladarlo, ¿no? Entonces, estos 75.000 y pico son el 80% de los 94.000 y pico soles que yo le vendo normalmente al mes a mis clientes de este segmento. Pero ¿qué es lo que tengo que tener cuidado aquí? Que yo le voy a cobrar recién el otro mes. Entonces, el 20% restante yo no lo puedo proyectar en enero. Lo tengo que proyectar necesariamente en febrero, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le estoy dando 30 días de crédito a ese segmento de clientes. Entonces, el 20% restante yo recién lo coloco en febrero y desde ahí ya simplemente replico el resto de meses, ¿no? Entonces, estos campos de aquí son los que ya están revisados y ya lo que ya hemos podido definir. Eh, ¿Y qué es lo que falta? Por ejemplo, la venta a crédito de los supermercados, ¿no? Si yo le vendo en enero, recién voy a poder cobrarlo en marzo. Miento, ni siquiera en marzo, en abril, porque son 120 días. Entonces son 30, 60, 90, 120. O sea, recién aquí yo voy a poder cobrarle a mi segmento de clientes supermercado eh, lo que les he vendido. Ahora, como en algún lado del caso se explica, el supermercado a veces me paga antes, pero me castiga el precio, ¿no? Es decir, yo te debo 99, pero no te lo voy a pagar en abril, te lo voy a pagar en febrero y te voy a pagar solamente, no sé, 95, ¿no? Entonces, si yo ya tengo también claro más o menos cómo funcionan esas cosas, tranquilamente puedo también proyectarlo así, ¿no? Y decir, ok, yo sé que le vendo a 120 días, pero por estadística y por costumbre del supermercado o de este segmento de clientes, yo voy a asumir de que el 50% castigado a tanto me lo va a pagar en el mes de febrero, ¿no? Entonces, aquí ya hay un análisis, como mencionaba, un análisis mucho más complejo que requiere de sentarse y hacer
hacer un análisis un poco más profundo, pero mientras yo mantenga la estructura y vea la manera en que yo pueda más o menos generar, ¿no? En este caso por porcentajes o por valores o por factores, perdón, cuánto es lo que me va a entrar de ventas o de cobranzas en un periodo en específico, genial. Entonces lo único que tengo que hacer simplemente es trasladarlo a mi flujo de caja, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy a tener en la última línea lo siguiente: la suma de todos mis ingresos, a los cuales yo le resto todos los egresos, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo estoy proyectando para el mes de enero 130.000 de venta, 50.000 de cobranzas, si ingresa todo son 180.000 soles, pero por ejemplo yo aquí tengo que me voy a negativo porque todos los gastos que tengo proyectados para ese mes son mayores al ingreso. ¿Por qué ocurre esto en el mes 1? Porque yo no estoy considerando esto de aquí, que es mi saldo inicial. Yo arrastro del año anterior dinero, con suerte, ¿no? Si hubo liquidez, si el negocio está bien manejado, yo arrastro dinero del año anterior. Entonces, digamos que lo que yo pueda tener de saldo en los bancos, lo que pueda tener de saldo en dinero en efectivo, lo sumo y lo considero como saldo inicial. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos de que el flujo de caja se va a menos 24.000 soles. Si yo tengo la suerte de que arrastro del mes anterior o del periodo anterior 50.000 soles, entonces yo más bien termino con 25.000 soles arriba. Y de acuerdo al comportamiento de mi flujo de caja, voy viendo que todos los meses, más bien, voy quedando en positivo y por lo tanto, el valor que se arrastra hacia el mes siguiente también me va ayudando mes a mes, ¿no? Y eso es. Hay algunos conceptos que ya por tiempo, porque la herramienta ya me está un poco pidiendo que termine, me refiero al Zoom. Hay que considerar, por ejemplo, también el tema de pagos de impuestos, ¿no? El pago de IGB, el pago de impuesto a la renta, ¿no? Pero eso también ya implica analizar de manera un poco más profunda el tema, ¿no? Tengo que hacer algunos cuadros adicionales, cuánto le compro a mi proveedor, hay que tener en cuenta que yo los impuestos los pago al mes siguiente, en el caso del impuesto a la renta tengo que saber si es que pago el 1.5 o pago el 1 o pago el factor o el coeficiente, ¿no? Entonces ya son aspectos un poco más complejos. Si tengo un negocio que se maneja, que tiene venta en negro y venta, o sea, tiene una venta que declara y otra venta que se hace en negro, entonces tengo que considerar de que a qué monto sí le cargo el IGB, a qué monto no. Entonces, dependiendo de la complejidad de la operación, dependiendo de la complejidad del tema comercial, dependiendo de la industria donde se encuentre el negocio, va a tener siempre ciertas características que ya corresponden a analizar de manera muy puntual a cada persona que esté a cargo de realizar esta tarea, ¿no? Antes de terminar, voy a aprovechar para ver cualquier consulta que pueda haber. Quiero ver algunas preguntas. A ver, ya para terminar, contesto algunas preguntas. Por aquí vi una pregunta interesante. Se me escapó la pregunta por aquí. A ver, ¿qué área? Esta no es la que busqué, pero igual me parece interesante. ¿Qué área maneja la información del flujo de caja? Idealmente el área de finanzas, si es que hay un área de finanzas, pero si estamos hablando de una estructura bastante corta, cualquier persona que pueda tener acceso a la información necesaria, ¿no? Diga, o incluso puede ser un trabajo compartido, ¿no? Si tengo una persona que hace la facturación, le puedo decir que todos los días me pase el informe de que se ha facturado, por ejemplo, ¿no? Y con eso tengo mi reporte de ventas. Y que si tengo la suerte que me indique si es que esas ventas fueron al contado o no, o fueron al crédito, hacemos un cuadro sencillo y con esa información voy sumando, ¿no? Si tengo otra persona que se dedica a las cobranzas, también le puedo decir que me provea de esa parte de la información, ¿no? Si es que no sé, con suerte alguien me ayuda con el tema de la mano de obra, con el tema de los recursos humanos y se encarga de pagar, decirle, por favor, cada vez que le pagues a alguien, anótame en este cuadernito, en este cuadrito, cuánto lo estás pagando, y con eso uno va completando su información. Entonces, no siempre tiene que ser una sola persona, pueden ser varias, y depende de cómo está organizado el trabajo en cada negocio, ¿no? A ver... ¿Se podría hacer un flujo de caja diario? Sí, sí se puede hacer un flujo de caja diario. La proyección, si es que trabajamos con data histórica, yo recomiendo que la hagamos mensual, pero el control, la parte de control y de seguimiento, sí recomiendo que la hagan diario.
¿no? Justamente para que se cumpla lo que mencionaste un rato, que es tener información constantemente actualizada, cosa que al día 15, por ejemplo, yo me detengo y me tomo 2 horas para analizar la información y me doy cuenta de cómo está la situación del negocio y qué cosa yo puedo hacer para que se cumplan mis proyecciones o en todo caso para evitar algún daño que pueda tener porque me doy cuenta que mi cobranza no se está realizando de manera correcta o no está entrando la plata a tiempo o no está entrando el volumen adecuado, ¿no? En cuanto al saldo inicial, también es necesario dar cuenta. Sí puedes considerarlo, pero hay que tener en cuenta de que ese saldo no vas a poder, no vas a poder utilizarlo para todo lo demás. Entonces tienes que ver realmente en las sumas y restas, porque finalmente el flujo de caja es eso, son sumas y restas. Tendrías que definir bien que ese monto, ese valor, no es de liquidez en sí, sino que simplemente es para el tema tributario. Entonces podrías incluso hasta hacer un flujo de caja únicamente el aspecto tributario y considerar lo que tienes en la cuenta de detracciones para que ese ingreso sí puedas contrarrestarlo contra el gasto que corresponde al pago de impuestos, ¿no? Les voy a mandar yo un correo sobre el tema del Excel para aquellos que quieran chequearlo. Yo les voy a mandar luego un correo con la información relacionada. A ver, Frank Espinosa pregunta, ¿a qué se hace referencia con ventas en negro? Las ventas en negro son las ventas que no, por las que no facturo, ¿no? Pasa mucho con algunas industrias donde el cliente tiene tanto poder, ¿no? Hablamos por ejemplo, una empresa que se maneja por volúmenes, ¿no? Es decir, para que uno gane plata, tiene que vender en volumen, ¿no? Si vende al de tal, no ganas casi nada. Entonces, el negocio es un negocio de volúmenes. Y digamos que estás en una situación donde tus competidores han empezado una guerra de precios. Y además tienes tus clientes, que es el único mercado por el cual tú puedes colocar tu mercadería, que son informales y que declaran estar en el RUS, pero en realidad pues tienen compras por varios cientos de miles de soles, ¿no? O declaran estar en el régimen especial y ya realmente no les corresponde porque están comprando mucho más. Y uno se ve en la necesidad en la situación de o venderle en negro o no venderle nada y comenzar a perder participación de mercado, ¿no? Entonces, ahí muchas veces las industrias terminan haciendo ventas en negro, ¿no? Y con eso quiero aprovechar para mencionar que a veces las ventas en negro no son tampoco un tema de que el empresario quiera hacerlo así. A veces son las condiciones de mercado las que no te permiten trabajar de manera correcta, ¿no? El fin de esto no es tanto decir si es que las ventas en negro son verdaderas o son correctas o son incorrectas, sino simplemente mencionar que si yo quiero tener un flujo de caja que realmente me sirva para tomar decisiones, tengo que considerar todo. Y si vendo en negro, también considerarlo, ¿no? Sí, sobre el tema de la plantilla veo que varios preguntan, yo se los voy a poder pasar. Los que tengan algunas preguntas, los últimos 2 minutos para poder responderlas, por favor. ¿Hay algún software especial para el flujo de caja? ¿O solo Sí, hay softwares y también puedes usar el Excel, ¿no? Como digo, si bien es cierto, como menciona Maciel, las detracciones no se consideran, claro, no se consideran porque no tienen un uso general, pero si quieres puedes armar un flujo de caja específico de tus detracciones porque es dinero que vas a poder utilizar para pagar impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si quieres llevar como que un control de eso, sí, pero siempre acotado, o sea, siempre teniendo en cuenta que es específicamente para eso, ¿no? No es un dinero de libre disponibilidad, sino que tiene un fin en específico, ¿no? A ver, ¿cómo evalúo cuánto vale mi empresa? Y ese es un tema que es mucho más complejo de explicar. Quizás más adelante haga un taller con el tema de evaluación de empresas. A ver, Joel pregunta, ¿el flujo de caja es solo, tiene que ser mensual o también se puede acumular? Claro, o sea, tú lo vas generando por periodos, ¿no? Para el proyectado, yo recomiendo que sea mensual y lo hagas por el periodo de un año, ¿no? Eh, para el seguimiento, hazlo diario y ese diario finalmente la suma lo convierte en semanal y lo convierte también eventualmente en mensual, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, que el control sea diario, que es lo que yo recomiendo, ¿no? Como mencionaba, poder hacer una comparación, ¿no? Si yo ya estoy en la quincena del mes, poder comparar, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta también que muchas veces este indicador hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque, ¿qué pasa si yo tengo un comportamiento de venta donde mi pico es la última semana del mes? Entonces yo ya no puedo considerar que la quincena debo estar a la mitad de mi venta.
Lo que sí tengo que hacer ahí adicionalmente es más o menos definir, si yo ya sé que la última semana de ventas es la más fuerte y tengo información histórica, entonces comenzar a contar de toda la venta del mes, cuánto es lo de esa semana, y puedo llegar a definir que, por ejemplo, a la quincena del mes yo debo vender el 40% y perdón, o a la tercera semana el 40% y la última semana yo vendo el 60% restante, ¿no? Eh, y eso el flujo de caja es un tema que es bastante complejo, tiene bastantes aristas que se tienen que considerar. La idea de esto era un poco ponerlos al tanto de, de cómo funciona, ¿no? Para aquellas personas que quizás no han tenido contacto antes con un flujo de caja o que lo veían como algo muy lejano, ¿no? Eh, y de alguna manera invitarlos a que empiecen a utilizar esta herramienta. Sobre el tema del Excel, yo les voy a enviar un correo los próximos 2 días más o menos. Eh, pero nada, eso es todo. Ya el Zoom está empezando a votar. Así que yo espero que les haya gustado el taller del día de hoy. Espero que de alguna manera la información que les he compartido en este tiempo les sirva, ¿no? Y si no, yo voy a ir armando algunos talleres online adicionales en el transcurso de las semanas para también ampliar, quizás no sobre el flujo de caja, quizás sobre otros temas de gestión del negocio, pero la idea es apoyarnos un poco en este momento de cuarentena y aprovechar el tiempo para quizás poner en práctica cosas que con el día a día nosotros no podíamos realizar, ¿no? Les voy a hacer también llegar una encuesta en los próximos días a su correo, así que agradecería que la puedan completar para también hacer un poco de mejora continua y probablemente también haga un sondeo para ver qué temas adicionales les puede interesar en lo que se refiere a gestión del negocio. Así que nada, muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.